Hola a todos, hoy como sabéis nos corresponde abordar el tema dedicado a Crónica de una muerte anunciada, la obra de Gabriel García Márquez. Justo como recordaréis, en anteriores evaluaciones hemos trabajado con el romancero gitano de Federico García Lorca, así como con la Fundación de Antonio Buro Vallejo. Sin embargo, ahora es momento de dedicarnos a la obra del autor colombiano para finalmente concluir el trabajo, el estudio de las obras Abau con El lector de Julio Verne, obra de Almudena Grandes. En lo que respecta a la presentación de Crónica de una muerte anunciada, cabe tener en cuenta que en esta ocasión he optado por hacer una presentación en diapositivas narradas. Por lo tanto, a partir de ahora deberéis mantener también el audio subido e ir siguiendo esta brevísima presentación a través del tema desarrollado. Asimismo, conviene también tener presente que el estudio de esta unidad deberá completarse con los ejemplos que cada uno de nosotros podamos aportar a partir de la lectura realizada de la propia obra. Así que sin extendernos más, damos por lo tanto inicio a la presentación del tema. Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. En primer lugar, nos vamos a detener en las preguntas que son susceptibles de caer en un tema abau. La técnica del realismo mágico, temas, el honor, el amor, el fatum, el perspectivismo como técnica narrativa y el análisis de los personajes. La técnica del realismo mágico. En primer lugar, conviene definir qué es esto del realismo mágico. Pues bien, es una tendencia o una estética literaria que también se conoce bajo el término de lo real maravilloso o bien como narrativa del boom hispanoamericano, que alcanza su éxito en el año 1960 cuando Mario Vargas Llosa gana el premio Biblioteca Seix Barral con la publicación de La ciudad y los perros. Sin embargo, esta tendencia venía siendo cultivada desde los años 40 de la mano de autores como Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias, Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez. Todas sus obras se caracterizan por la integración armoniosa del mundo real, que está regido por la razón, por la lógica, con un mundo fantástico y mágico, que por lo tanto da entrada en sus obras a elementos que tienen carácter mítico, legendario, metafórico, alegórico, supersticiones y creencias de carácter popular, pero también a la influencia del psicoanálisis, concretamente a las influencias oníricas e irracionales tan características del surrealismo. En consecuencia, conviene destacar que todas sus obras se van a caracterizar porque en ellas lo real, lo que es más cotidiano, lo que es racional, se presenta como mágico y asombroso, y en contrapunto, lo fantástico se introduce en la vida cotidiana sin llamar la atención de los lectores, sin causar asombro, como algo totalmente normalizado. Así pues, Crónica de una muerte anunciada es una obra que participa del realismo mágico debido a que ese aspecto, ese carácter propiamente real, viene dado por el hecho de que es una obra que se enfoca bajo el molde de la crónica. La crónica es un relato periodístico de hechos del pasado. Sin embargo, esta crónica se enriquece a través de la propia imaginación del autor sobre hechos reales, pues hay que destacar que fabula introduciendo esas mencionadas anécdotas imaginativas, sobrenaturales, alucinantes, irracionales, con la desmesura propia de la magia. De esta manera, el argumento se va hinchando progresivamente, de tal manera que, en palabras de Alejo Carpentier, se llega a expresar la realidad maravillosa de Hispanoamérica que el escritor tiene la capacidad de retratar. Ahora bien, el realismo mágico consta de diferentes elementos, de diferentes técnicas o instrumentos que le permiten desarrollarse en estas novelas. Entre esos elementos cabe destacar, en primer lugar, los mágicos o fantásticos, que son percibidos por los propios personajes como si fuesen normales, como parte de la normalidad. Y es que la creencia en lo onírico, lo invisible, lo supranatural, está arraigada tan profundamente en los personajes que orienta su visión de la realidad y se inserta en su estructura mental de manera que lo sobrenatural está vivo. Hay múltiples ejemplos a lo largo de toda la obra. Por ejemplo, Plácida Linero interpreta los sueños, pero hay un aspecto que llama la atención siempre que se los cuenten en ayunas. Sin embargo, el fatalismo comienza aquí porque no fue capaz de advertir, de comprender el augurio tan amargo que suponía aquel sueño con los árboles, porque en principio suponen buena salud. Este elemento mágico, fantástico, que integra la normalidad de los personajes se puede percibir, como digo, en otras múltiples escenas que se pueden enriquecer a partir de la lectura. En segundo lugar, cabe mencionar la transformación de lo común y cotidiano en una vivencia que incluye experiencias sobrenaturales
o incluso fantásticas. Son numerosos los momentos, pero sobre todo cabe destacar cuando Bayardo lleva arrastrada a Ángela a casa de sus padres. En ese momento justo Pura Vicario piensa que están muertos y les pide que contesten si son de este mundo. Ella interpreta que la silueta nocturna de Bayardo traía mal presagio porque tenía el color verde de los sueños, ese valor del cromatismo, del mundo onírico, que ya habíamos visto, por ejemplo, en obras como El romancero gitano de Federico García Lorca. Los 3 toques en la puerta se interpretan también como un signo de que algo aciago va a suceder, pues, y cito textualmente de la obra, tiene la cosa rara de las malas noticias. En tercer lugar, otro de los elementos característicos del realismo mágico es la presencia de lo sensorial como parte importante de la percepción de la realidad. Se percibe en pequeñas descripciones, pinceladas de esas descripciones que el autor aporta a lo largo de la novela, como por ejemplo en el momento en el que se refiere al cuerpo en plena descomposición de Santiago Nassar. Se alude entonces al olor que desprende. Todo lo impregna ese olor, hasta tal punto que llega incluso a los hermanos Vicario en el calabozo en el que están encerrados. En cuarto lugar, cabe referirse al manejo del tiempo. Y es que si algo llama la atención de Crónica de una muerte anunciada es que es una obra en la cual se narra una historia que está concentrada en muy poco tiempo. De tal manera que desde el tiempo de presente en el cual el narrador cronista lleva a cabo su narración, habrá continuos saltos al pasado, son analepsis, y hacia el futuro, prolepsis. ¿Para qué? Para tratar de recomponer todo lo que ha sucedido hasta llegar al momento en el que Santiago Nassar es asesinado. En siguiente lugar, también cabe destacar como instrumento característico del realismo mágico la multiplicidad de narradores con el fin de otorgar diferentes puntos de vista a una misma realidad, pero sobre todo para transmitir una mayor complejidad en torno a la creación del texto. Este rasgo viene dado, en este caso de Crónica de una muerte anunciada, debido al rol de cronista que adopta el narrador. Por ese motivo, trata desde el inicio de recomponer la historia sirviéndose de diversas fuentes que seguidamente se comentarán. Así, las versiones llegan incluso a ser contradictorias, de tal manera que se abre la puerta a la ambigüedad y aumentan la sensación incluso de irrealidad. En sexto lugar, cabe destacar que también al hilo de ese género periodístico de la crónica, los hechos de los que parte son reales, pues tal y como ya se ha comentado en clase, es cierto que Crónica de una muerte anunciada parte de una vivencia personal, real, que experimentó el propio autor y que durante mucho tiempo permaneció guardada en un cajón precisamente para evitar tensiones familiares. Ahora bien, tal y como ya se apuntó, esos hechos reales se van a enriquecer con la fabulación. Es decir, los hechos reales se enriquecen con la connotación fantástica, ya que algunos no tienen explicación, son muy improbables o insólitos y en ocasiones incluso llegan a resultar surrealistas. Hay numerosos ejemplos a lo largo de toda la obra, como por ejemplo la carta que pasan por debajo de la puerta para avisar del asesinato. Algo peculiar es que no fue vista hasta tiempo después, en el momento en que los hermanos Vicario ya habían matado a Santiago Nassar. También se habla de las cuchilladas que le asestan, un hecho que llama la atención, puesto que a pesar de la dureza, de la crueldad de esa escena, no llega a derramar sangre. Por otro lado, también prácticamente muerto, se echó a andar en un estado de alucinación. Es una de esas hipérboles que se tratarán precisamente en el punto 7, que envuelven la redacción, haciéndola más mítica, más elevada en ese sentido, es decir, aumentando la figura del héroe. Siguió en ese tránsito, caminando a través de los dormitorios, tropezó en el último escalón, pero se incorporó de inmediato, entró en su casa por la puerta trasera. Vemos que la descripción de los movimientos, incluso la narración de los hechos, es muy detallada y muy lenta, un hecho que, por lo tanto, contribuye a dotar de carácter mítico al personaje. Por último, cabe aludir, y en relación con el anterior, a la desmesura y la hipérbole, que se convierten también en un vehículo característico de lo fantástico porque choca directamente con la realidad. Es cierto que en el texto aparecen un conjunto de descripciones, de detalles que conectan con el mundo que es extraño para el lector, porque en él lo irreal y lo exagerado están totalmente normalizados, es decir, forman parte de la vida cotidiana. Por ejemplo,
Algunos hechos que llaman la atención al leer la obra es que ni un solo miembro del pueblo llega a avisar a Santiago Nassar de que lo están buscando para matarlo. Precisamente este hecho se va a comentar posteriormente cuando se trate el tema del honor. La forma en que lo asesinan también es bastante hiperbólica, puesto que, desesperado, tal y como se apunta en el texto, Pablo Vicario le dio un tajo horizontal en el vientre y los intestinos completos afloraron con una explosión. Son palabras literales tomadas de la obra. Es una manera esta, pues, violenta y grotesca con la que se consuma el crimen, una auténtica exageración que sirve para enfatizar los sentimientos de venganza y también la necesidad que existe para recuperar el honor perdido. Relacionado también con la muerte del protagonista, conviene recordar cómo en el momento en el cual se le practica la autopsia se llega a hablar de las dimensiones de su cerebro o incluso de la medalla de la Virgen del Carmen que se encuentran en su interior. Los sentimientos también son desmesurados y obsesivos, como se aprecia en Ángela y en la gran cantidad de cartas que llega a intercambiar, o por ejemplo en el momento en el cual Bayardo compra todas las rifas para que le toque la ortofónica. Otros ejemplos aparecen también relacionados con la propia boda entre Ángela y Bayardo o el olor a Santiago en el cual tanto se insiste como ya se ha mencionado, los meses de insomnio de Pedro Vicario, los 3 días de llanto de Ángela que le imprime mayor dramatismo a la trama o el dolor de cabeza que eternamente padecerá la madre de Santiago Nassar. Así pues, conviene destacar en último término que toda la obra se desarrolla de tal manera que el lector se encuentra en una situación un tanto ambigua, donde lo real y lo maravilloso, lo fantástico, se entremezclan de manera totalmente armoniosa, en busca, paradójicamente, de una verdad absoluta. Ese es el fin de la crónica, pero que curiosamente nunca llegará a ser revelada, porque nunca se sabrá exactamente por qué este ha sido el final de Santiago Nassar. Punto 2. Temas: el honor, el amor y el fatum. En primer lugar, cabe referirse al honor, que es el motor de toda la obra, el que lleva a la muerte de Santiago Nassar. Se trata, pues, de un código del honor que resulta totalmente trasnochado, anacrónico, a ojos del autor, pues este código del honor se debe preservar ante todo, y su violación se salda exclusivamente con la violencia. Esa es la única respuesta, y es precisamente hacia donde se va a dirigir la principal crítica de Gabriel García Márquez. Sin embargo, el tema del honor no es algo novedoso, sino que ya estaba presente en la literatura, concretamente en los dramas de la literatura española propia de los siglos de oro. Este tema del honor se va, por lo tanto, a reinterpretar ahora mismo, pero con un efecto contrario, pues los elementos fantásticos, la fabulación que se introduce, lleva a destacar ese carácter absurdo y brutal que es propio de la tradición española, aún vigente hoy en Hispanoamérica, de esa intención de preservar siempre la virginidad de la mujer hasta el momento en el cual se produce el matrimonio. Así pues, aprovecha García Márquez también este motivo del Código del Honor para retratar un pueblo en el cual no hay más que valores invertidos en el ámbito materialista, principalmente en relación con cuestiones económicas, pues hay que recordar cómo Bayardo San Román exhibe su poderío económico a través de los grandes fastos que realiza con motivo de su boda. Asimismo, también es de destacar cómo el viudo Hughes se mantiene inflexible cuando Bayardo trata de comprar la casa, incluso ofreciéndole ingentes cantidades de dinero. Principalmente, en ese sentido, al principio el materialismo se hace evidente, puesto que el viudo se va a contener y no va a acceder a las intenciones de Bayardo. Pero los valores invertidos se hacen más evidentes en el ámbito sexual. Y es que en este bloque cabe destacar en primer lugar que los hermanos Vicario son los varones de la familia y por lo tanto son quienes están encargados de preservar el honor de la misma. Así pues, si su hermana ha perdido la virginidad, es totalmente necesario que ellos recuperen el honor, como a través de la violencia. Esa es la educación que se le había dado, igual que a las mujeres de la casa se las había educado precisamente para ser mujeres. Sin embargo, este hecho llama la atención en un pueblo en el que la prostitución está totalmente
aceptada, generalizada, está normalizada, hasta tal punto que se llega a decir que toda una generación de jóvenes en el pueblo había perdido la virginidad con María Alejandrina Cervantes. Es una realidad que todo el mundo conoce y que todo el mundo acepta sin piedad. Los valores invertidos en el ámbito sexual se refrendan de la mano del abogado, pues precisamente es él quien justifica que los hermanos Vicario tuvieron que actuar en legítima defensa, tal y como imponía ese código del honor, motivo por el cual no deben ser castigados por sus actos. Por otro lado, también es de destacar la postura mantenida por Prudencia Cotes. Prudencia Cotes era la novia de Pablo Vicario y llega a declarar ante el juez que no se hubiera casado con él si no hubiese vengado el honor y demostrado su hombría, como era de esperar en esa sociedad patriarcal. Dejando a un lado el tema del honor, es momento ya de pasar al fatum. Fatum es un término latino con el cual se alude al sino trágico, al destino trágico, a la fatalidad, que es precisamente la que lleva a Santiago Nassar a la muerte. Sin ninguna duda, si nos fijamos en el propio título de la obra, este destino trágico está ya presente desde el propio título, muerte anunciada. Se va a producir un crimen anunciado y paradójicamente un crimen que pese a ser anunciado nadie evitó. Es más, desde las primeras líneas de la novela se conoce que Santiago Nassar fue asesinado. Ahora se trata de ir recomponiendo cuáles fueron las causas que llevaron a esa situación final. Nadie evitó el asesinato de Santiago Nassar, y esto es algo llamativo, que lo opone a las tragedias griegas, porque en ellas la violencia es ciega, la muerte llega sin contar con ella y actúa como respuesta, en todo caso, a la culpa de los personajes que han cometido hechos bárbaros, malos hechos y que por lo tanto tienen que ser castigados, penados por ellos. Las causas con las cuales se relaciona el fatum son principalmente cuatro: las contradicciones, las ambigüedades, las casualidades y las torpezas. En cuanto a las contradicciones, hay que recordar algunos momentos, ya digo, son algunos, es decir, a lo largo de nuestra lectura podemos enriquecer cada uno de estos apartados con ejemplos propios o incluso con aquellos que aparezcan en el texto que se nos proponga para comentar. Pues bien, en relación con las contradicciones, todo el mundo sabe que lo van a matar, menos el protagonista. También llama la atención como contradicción que la sociedad, el pueblo en sí mismo, es muy cerrado, es puritano, pero pese a que es cerrado, a que parece que todo el mundo lo controla, que es pequeño, todo el mundo sabe qué está sucediendo, nadie se llega a enterar de que Ángela había perdido la virginidad. En cuanto a las ambigüedades, y ya se ha comentado en clase, de hecho se ha llegado incluso a preguntar, parece que la resolución del conflicto queda un tanto abierta, pues nadie llega a saber quién cometió realmente el crimen contra Ángela. Ni siquiera años después se lo confiesa al narrador. De hecho, insiste, déjalo así, ya está, ese momento ha terminado. No le des más vueltas, primo, le confiesa, fue él. En siguiente lugar, en torno a las casualidades, pues quizá una de las más llamativas es que Santiago Nassar salió por la puerta de frente de la casa y también se había dejado una nota advirtiéndolo de que no lo hiciera. Pero esa nota es algo curioso, tal y como se acaba de mencionar, pues tardará tiempo en descubrirse. Pero sin ninguna duda, lo peor son las torpezas que se van acumulando a lo largo de toda la narración. En primer lugar, Meme Loizano piensa que el malentendido se ha resuelto. Plácida Linero, curiosamente, no llega a interpretar el sueño, pese a la habilidad que tenía, pese al don que tenía para esto. Y, además, le llegó a cerrar la puerta justo en el momento en el que huía. Cristo Bedoya creyó que estaba desayunando en casa de sus amigos, y el padre Carmen Amador consideró que había sido un bulo, y por ese motivo, como lo vio bien, esperando en el puerto, decidió no informarlo de nada. Los principales afectados de esta concatenación de contradicciones, ambigüedades, de casualidades y de torpezas serán, por lo tanto, y en mayor gravedad, Santiago Nassar, seguido de los hermanos Vicario, y por supuesto de Bayardo San Román, quien, como ya se sabe, estaba destinado a una boda espléndida, pero al final tuvo que repudiar a su esposa por la pérdida de la virginidad. Finalmente, conviene referirse al tema del amor. El amor
Esa pasión amorosa que une a Ángela Vicario y a Bayardo San Román se mantiene a lo largo de toda la obra y tal y como se descubre a medida que se acerca al final, va creciendo. Se trata de una pasión, por lo tanto, que se ha mantenido a lo largo del tiempo y de esas cartas que se estuvieron intercambiando. Es un amor que todo lo puede en el sentido mítico de la palabra, que llega a vencer la ofensa, la soledad, el silencio y el paso del tiempo, que se impone al fatum, al destino fatal. Ángela Vicario había sido repudiada por Bayardo San Román, también había sido castigada por su madre, hay que recordar que se la había llevado a un pueblo, había estado cosiendo durante años, sin embargo ya no cesó en su intento, el amor triunfa por encima de todo, por ese motivo continuó enviándole cartas de amor. Tras más de 20 años y también por una casualidad, se reencontraron y descubrieron que esa llama seguía todavía encendida. El destino, por lo tanto, aparece vinculado al amor y se emplea solamente en sentido negativo para justificar la torpeza humana, en el momento en el cual el ser humano asume que es un ser libre y que la práctica, el ejercicio de su libertad implica hacerse responsable de las consecuencias de esa libertad, el destino ya no tiene ningún sentido. El hombre se hace responsable de lo que vive. Insisto, en este bloque se podrían añadir múltiples ejemplos. De hecho, si vamos a los apuntes vemos que está muy desarrollado, pero de lo que se trata precisamente es de no extenderse demasiado. Es la pregunta más larga y es una de las más comunes, así que es muy importante ir directamente al grano en su desarrollo. 3. El perspectivismo como técnica narrativa. La creación, la reconstrucción, mejor dicho, de esta crónica es bastante compleja y este es un rasgo en el que todos hemos reparado después de haber leído la obra. En efecto, toda la historia es contada por un narrador, concretamente 27 años después de que los acontecimientos hubiesen tenido lugar. Concretamente, ese narrador se identificaría, si se hace caso, si se presta atención a la construcción literaria, a un amigo de Santiago Nassar, que sería el encargado de reconstruir la historia. Desde un punto de vista literario se puede aludir, por lo tanto, a un narrador interno que adopta el punto de vista de un personaje secundario que ha sido testigo de muchos de los acontecimientos que va a narrar, y aquellos que no ha presenciado son los que tratará de recomponer a través del testimonio de otros. Sin embargo, es evidente que este narrador es un trasunto del propio Gabriel García Márquez, que por lo tanto se encarga de construir, tal y como se acaba de apuntar, aquellas partes desconocidas o olvidadas de la historia, a través de los recuerdos, de la correspondencia con su madre, del informe de la autopsia, de otros documentos de carácter administrativo y burocrático, como el sumario del caso, pero también de los testimonios de los personajes que fueron testigos y que va recogiendo en su tránsito por el pueblo. Así pues, si algo destaca en Crónica de una muerte anunciada, es el multiperspectivismo que se alcanza a través de las diversas técnicas narrativas que se adoptan. Entre ellas destacan esas conversaciones con los testigos, unas conversaciones que se reproducen en estilo directo, entrecomilladas, con acotaciones incluso del narrador y que están dotadas de carácter subjetivo e incluso de un registro marcadamente informal. Por otro lado, también conviene destacar la objetividad que aporta la lectura directa de los informes, como el informe de autopsia, realizado, entre otros, por el padre Carmen Amador. Conviene destacar también cómo se recomponen diversos momentos de la historia a través de las palabras de los personajes que dialogan, y el narrador aparece como una especie de testigo en un plano secundario que por lo tanto se encarga de reproducir esas palabras que vienen a completar los recuerdos que él mantiene en el momento en el que se desdobla en un narrador omnisciente en tercera persona. En otros momentos actuará como narrador testigo. Así pues, adoptará la primera persona, será marcadamente subjetivo y contará aquello que ha vivido. En consecuencia, hay dos términos que marcan esta crónica de una muerte anunciada en cuanto a la valía del narrador.
Uno de ellos ya se ha mencionado, es el multiperspectivismo, también denominada polifonía, varios sonidos, varias voces, y por otro lado el carácter dialógico, el carácter dialogado. En cuanto a la polifonía o multiperspectivismo, cabe destacar que da lugar a numerosas coincidencias, contradicciones, ambigüedades que ya se han mencionado en el tema relativo al fatum. Asimismo, en esta línea hay que tener presente que hay algunas dudas que quedan abiertas en suspensión en el momento en el que se acaba la obra, como por ejemplo quién fue realmente la persona que deshonró a Ángela en la realidad. También destacan las distintas interpretaciones, por ejemplo, del día que hace, que resultan contradictorias. Hay quien lo ve como una atmósfera totalmente fluida, armónica, y hay quien la ve como asfixiante. En cuanto a su carácter como obra dialogada, es muy importante el dinamismo que adquiere la trama gracias al uso que se hace del estilo directo para plasmar diálogos que son propios de la lengua oral y en los que se recurre a ese mencionado ya registro informal. En todo caso, la reconstrucción de esta crónica, es decir, los datos que permiten descubrir los acontecimientos relativos a la vida de Santiago Nassar que lo condujeron al fatal desenlace, se recomponen a través de múltiples perspectivas que obligan a que el lector de la obra sea marcadamente activo, puesto que tiene que llegar a combinar todos y cada uno de estos testimonios y materiales para llegar a reconstruir la historia. Así pues, conviene destacar una vez más la riqueza de este narrador, entendido como cronista en otras ocasiones como narrador partícipe, como narrador omnisciente, como narrador testigo, que llega a incluir el testimonio de otros personajes que también han sido testigos de la escena o de personajes principales y secundarios a los cuales se suma la relevancia de los escritos. Esta pregunta debería ser enriquecida a través de los ejemplos del texto que se aportara para el comentario. 4. El análisis de los personajes. En primer lugar, conviene tener en cuenta, a modo de introducción, que Crónica de una muerte anunciada se caracteriza por tener un amplísimo número de personajes, pero no son memorables y se profundiza muy poco en ellos, hasta tal punto que se han considerado siluetas, puesto que no se aprecia en ellos, por ejemplo, la profundidad psicológica que sí que el autor desarrolla en otras obras, como por ejemplo en Cien años de soledad. Ahora bien, en cuanto a su presentación, hay que considerar que los personajes, como es habitual, se conocen por sus hechos, estos por sus acciones, también por lo que dicen y fundamentalmente por lo que el narrador cuenta de ellos. Pero si algo es llamativo en esta obra de Crónica de una muerte anunciada, es precisamente que se presentan a través de la técnica de la visión indirecta, es decir, apostando por una voz interpuesta, que en este caso se identifica con la voz del propio narrador, que actúa como una especie de filtro para canalizar al lector aquella información que resulta relevante. En cuanto a la onomástica, también es digno de destacar el hecho de que numerosos nombres pertenecen a familiares reales de García Márquez, y es aquí donde emerge de nuevo ese carácter realista de la obra, pues el propio autor había presenciado estos hechos. A ellos se suman nombres que proceden directamente del Nuevo Testamento. En cuanto a la caracterización de los personajes y concretamente en cuanto a su clasificación, conviene destacar que se identifican tres grandes bloques. El primero es relativo a los protagonistas, un segundo bloque en alusión a los testigos y finalmente a un personaje colectivo que emerge aquí al estilo de las tragedias clásicas, como es el caso del pueblo. Los personajes principales o protagonistas aparecen liderados de la mano de Santiago Nassar, que es un hombre joven de 21 años que dejó sus estudios de manera temprana, justo cuando su padre falleció, un hecho que lo obligó a hacerse cargo de la hacienda familiar, el Divino Rostro. A partir de ahí también destaca su carácter. Hay unas pequeñas pinceladas o detalles que aluden precisamente a su talante soñador, alegre, pacífico, atractivo, formal, creyente, tal y como se aprecia, por ejemplo, en la emoción que le suscita la visita del obispo, y finalmente su carácter sensual y también marcadamente sexual, esas ansias que manifiesta por el goce sexual constantemente, el disfrute de los placeres sexuales. Por otro lado, y en contraposición a Santiago Nassar, hay que mencionar a Bayardo San Román,
un ingeniero de trenes que ronda los 30 años, que aparece en el pueblo como componente exótico, bien vestido, galán, con dinero, que le gusta al pueblo, que también seduce por su forma de hablar y por su carácter culto, pero destacará de él también su buen corazón, su carácter honrado y ese gusto que manifiesta por las fiestas que continuamente se suceden en el pueblo. No logra superar esa vergüenza del ultraje de su mujer, que es Ángela Vicario, y por ese motivo huye del pueblo, se escapa después de la eclosión que había supuesto su llegada, busca la soledad, busca que se olviden de él. Así pues, se presenta como una verdadera víctima, como un pobre hombre, pero que llega a mantener la pasión amorosa por Ángela, que le hace volver con un simple aquí estoy, no necesita explicar nada más, pero su vuelta se producirá en el momento en el cual él mismo lo decide. En el medio de Santiago Nassar y de Bayardo San Román está Ángela Vicario. Ángela Vicario es la menor de la familia de los Vicario, una familia marcadamente humilde, donde los roles tradicionales están muy arraigados, tal y como ya se ha comentado con anterioridad, y por lo tanto Ángela se ve obligada a un matrimonio de conveniencia, en este caso más que justificado por el poder económico que manifiesta Bayardo desde su irrupción en el pueblo. El drama, precisamente el hecho de haber sido repudiada por su marido, la obliga a madurar tras lo ocurrido de una manera muy rápida y se convierte en una mujer ingeniosa. Sin embargo, conviene destacar también relativo a su carácter que nadie llegó a saber nunca la verdad de lo que había sucedido aquella noche, ni qué grado de responsabilidad tenía Santiago Nassar. Es más, en el pueblo se solía pensar que Ángela realmente actuaba así porque pretendía proteger a alguien a quien de verdad amaba y por eso nos revela su identidad. Y finalmente, en cuanto a los personajes protagonistas, hay que mencionar a Pedro y a Pablo Vicario, los hermanos de Ángela. Son los matarifes de profesión y son el claro ejemplo de violencia encarnada en esta obra. ¿Por qué motivo? Porque si bien es cierto que ellos tratan de evitar por todos los medios el asesinato de Santiago Nassar, incluso buscan que alguien que sepa lo que va a suceder los frene, tienen que hacerlo, se ven obligados a hacerlo. ¿Para qué? Para cumplir con ese código del honor que se ha mencionado con anterioridad. Y muy a su pesar, por lo tanto, a esa etiqueta de matarifes se les acaba sumando la de asesinos, por la cual tendrán que llegar a pagar. Estos personajes protagonistas, cabe destacar que, si bien es cierto, no se profundiza en su carácter, son personajes redondos, en el sentido de que van madurando y cambiando a lo largo de la obra. Por ejemplo, Ángela pasa desde ese rechazo inicial hacia Bayardo San Román a enviarle las cartas y finalmente a sucumbir a esa pasión amorosa perpetuada durante los años. Los hermanos vicarios se tienen que animar mutuamente y tienen que recurrir a la bebida para llegar a matar. Santiago, curiosamente, en esos testimonios que se van recogiendo en el pueblo, suscita visiones de amor, pero también de odio, porque de él destaca tanto el carácter machista como el mujeriego. Al mismo tiempo que se realza su talante religioso, su aspecto o su faceta, vamos a decir, de buen hijo, así como la inocencia, el descuido y la debilidad que lo llevan a perder la vida, pese a que todo el mundo tenía la concepción de que Santiago era un hombre joven y fuerte. Por otro lado, en cuanto a los testigos, cabe destacar que si se sigue ese esquema de la tragedia griega aparecen como coadyuvantes, en el sentido de que ayudan al desenlace fatal. Los testigos aportan una información muy relevante a la hora de recomponer toda la historia, porque han sido testigos de unos hechos que o bien no saben o que no quieren modificar y que tratan ahora de confesarle al narrador cronista para que dé cuenta de ellos en su crónica. En conjunto, destacan, según apunta la crítica, porque constituyen los exponentes, es decir, los personajes más representativos de ese personaje colectivo que es el pueblo anónimo. Entonces, en esta línea hay que tener presentes las aportaciones de coadyuvantes como Plácida Linero, como María Alejandrina Cervantes, Luisa Santiaga, del propio narrador, que habría sido uno de los amigos de Santiago Nassar, de Cristo Bedoya, Lázaro Aponte, Carmen Amador o Victoria Guzmán.
Y finalmente, en cuanto a los personajes, cabe destacar al estilo de las tragedias clásicas un personaje colectivo, anónimo, que es el pueblo, y que también actúa como coadyuvante, en el sentido de que todo el pueblo es cómplice para que se lleve a cabo el desenlace trágico. Es un pueblo mezquino, pasivo, impotente y que está deseando que se consume esta tragedia que debía consumarse, que debía cumplirse para así recuperar el honor de la familia Vicario.